Este gobierno ha enfocado mucho su política o su actuar bajo la lógica o el paraguas del bienestar, y en efecto, casi todo es bienestar. En México se comenzó a medir el bienestar subjetivo, el INEGI lo hace, desde el 2012. Si uno ve el dato promedio de satisfacción con la vida, la sociedad mexicana está profundamente satisfecha. La métrica que está siempre por la calle, y no es una sorpresa, es seguridad ciudadana. La satisfacción de la gente con la seguridad siempre ha sido el dato más bajo. También refleja que la gente no está satisfecha. El presidente López Obrador anunció que él haría una propuesta sobre cómo medir el desarrollo y el progreso del país a partir de la felicidad, pero se queda en una declaración de la mañanera. No sabemos nada. Y fuera de que el presidente ha reiterado una y otra ocasión que lo importante es alcanzar la felicidad del pueblo, se ha quedado exclusivamente ahí. ¿Qué tal, Roberto Castellanos? Qué gusto tenerte aquí en Político para hablar de un tema que ha sido de tu interés académico y que recientemente publicaste un libro al respecto, y de un concepto que hoy creo que está mucho en la conversación pública y que ha abrazado este gobierno. Decimos que hoy estamos en el país del bienestar, en el sentido que vamos a estar hablando de eso, de cómo promover el bienestar con un gobierno basado en la felicidad, y vamos a estar yendo, ¿no?, a lo largo de esta conversación en estos dos conceptos: bienestar, felicidad, y por supuesto, bueno, desde una perspectiva de gobierno y mucho en lo que tú has estado tratando. Así que bienvenido, nos da mucho gusto tenerte por acá. Al contrario, el agradecido soy yo por la invitación, Felipe. Muchas gracias por tenerme aquí. Y pues lo primero, yo creo que como en todo, empezar definiendo un poquito qué es el bienestar, cómo conceptualizarlo desde la academia y desde la perspectiva en la que tú lo has trabajado, ¿no? Claro que sí, Felipe. Mira, tú arrancabas diciendo que este gobierno ha enfocado mucho su política o su actuar bajo la lógica o el paraguas del bienestar, y en efecto, casi todo es bienestar, ¿no? Es lo del Banco del Bienestar, la Secretaría del Bienestar, todo, ¿no? O digamos, gira en torno a esa idea. Y en buena medida la razón es porque el concepto de bienestar, no el bienestar subjetivo, y ahí me gustaría hacer la distinción, o incluso el bienestar objetivo, porque también podríamos hablar de él, pero la idea de bienestar alude justamente a una preocupación que trata de incorporar muchas más cosas que lo que tradicionalmente entendemos como progreso, desarrollo en términos como más clásicos, ¿no? Mucho anclado a temas de desarrollo material o de ingreso, por ejemplo, ¿no? O discusiones respecto de la pobreza o de la desigualdad, sobre todo pensado en términos de ingreso. Entonces, el bienestar tiene que ver con esa idea. Pero yo lo que he venido trabajando pues ya desde hace algunos años, y que, como lo mencionabas, es materia de este libro, que en realidad es de 2020, es un poco producto de la pandemia, tengo que decirlo, aunque está basado en mis estudios doctorales, pero pues su salida, a final de cuentas, tuvo ocasión en esa época. Aproveché para darle pues salida en esos momentos, y esto que he trabajado tiene que ver más con el bienestar subjetivo. Cuando pensamos en bienestar subjetivo, normalmente lo que pensamos es ese término que se emplea, o que se emplea sobre todo desde de los círculos de académicos, aunque ha ido permeando un poquito más algunos otros ámbitos. Es la idea de que las personas son capaces de reportar, de reflexionar respecto de su bienestar, qué es lo que les hace estar bien, sentirse bien, ser felices, estar satisfechos con su vida. Y eso, digamos, se puede recoger en distintos instrumentos. Pueden ser encuestas, pero no es la única forma de hacerlo. Hay muchos otros. Y esta idea de que las propias personas pueden decir cómo se sienten, y que eso es una herramienta válida para entender cuando se agrega a todas las personas de un universo, un país, una región, uno puede decir, ahí hay tal nivel de bienestar, medido a partir del bienestar subjetivo. Y de ciertos indicadores que ahorita vamos a Exactamente. entrar. Y sobre todo esta idea de cómo lo medimos, ¿no? A mí lo que me parece interesante es esta idea de autopercepción y
eso como comparado, ¿no? O ilustrado con la realidad, y ahí hay como hallazgos interesantes, creo yo. Y lo que yo te quisiera, ya nos empezabas a decir, ¿no? Un poco esta distinción. Uh-huh. Pero históricamente, ¿cuál es la importancia, pues, de analizar, ¿no?, el concepto desde las ciencias sociales y esta tradición que empieza a tener, ¿no? Que decíamos, en México no hay tanto, pero empieza a haber investigadores que lo empiezan a trabajar. En Europa creo que hay una línea de investigación mucho más amplia, pero desde las ciencias sociales históricamente, ¿cuál es la relevancia o cuál sería la relevancia de analizar este concepto? Mira, a ver, haciendo un recorrido muy, muy rápido, muy apretado, yo te diría que, de hecho, las primeras preocupaciones en torno a la idea del bienestar subjetivo y de otras ideas relacionadas, como por ejemplo, ¿qué hace que una vida sea una buena vida? ¿O qué significa eso de la felicidad? Son temas que, por supuesto, anteceden a las ciencias sociales y que tienen su origen incluso en la filosofía. Uno de los primeros filósofos intelectuales que abordó el tema fue justamente Aristóteles. Es de los primeros que dice, que se pregunta qué es justamente eso, qué es lo que hace que una vida valga la pena ser vivida. Y él habla de una serie de características. De hecho, acuña un concepto que se ha ido trasladando a tiempos actuales que se le conoce como la eudaimonia o eudemonía, que alude justamente a lo que supone una vida virtuosa, y que es esa vida que vale la pena ser vivida y que es una vida también basada en la reflexión, ¿no? Pero que es una vida que uno no puede, por ejemplo, esto les decía, uno no puede entender bien o convencerse o evaluar si uno es feliz en el día a día. Uno tiene que esperar la mayor parte de su vida para entonces hacer una evaluación del conjunto y decir, sí, he tenido una buena vida. Como en retrospectiva, ¿no? Exactamente. Ahora, ese, digamos, es el origen. La filosofía empezó, la reflexión en torno a la filosofía empezó desde entonces, pero después comenzó en la época, digamos, de los utilitaristas en finales del siglo XVIII, siglo XIX, Jeremy Bentham, Stuart Mill, quizás son dos de los más destacados, hablaban justamente del tema de la felicidad y la satisfacción que se podía derivar, digamos, de los placeres y los males que las personas podían experimentar, ¿no? Jeremy Bentham incluso habló, uno de los primeros utilitaristas, hablaba de que el gobierno, justamente, tenía como principal o debería tener como principal objetivo garantizar la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles. Ese era su mandato principal. En fin, y si uno va, digamos, haciendo el recorrido, en la investigación académica, en realidad, quienes los primeros estudiaron este tema del bienestar subjetivo, de la felicidad, son los psicólogos. No tanto las ciencias sociales, sino la psicología, como es comprensible un poco, ¿no? Empezó a tratar de entender un poco de qué dependía que las personas estuvieran en ciertos estados emocionales o ciertos estados anímicos, y tratar de encontrar variables de personalidad, pero también variables del contexto social. Pero yo te diría, en el contexto de las ciencias sociales, quizá uno de los primeros autores, personajes que aborda el tema desde el punto de vista académico es una persona, un académico de nombre Easterlin, Richard Easterlin, que en 1974 publicó un artículo en donde encontró una cosa que después se conoció como la paradoja de Easterlin, que ha sido reanalizada y revisitada después de esa fecha más adelante, que es cuál es la relación que guarda el ingreso de las personas con su felicidad. Y él en particular tomaba una variable que es la de satisfacción con la vida, que no es exacta, forma parte del paraguas, digamos, de bienestar subjetivo, pero no es idéntico exactamente lo mismo que felicidad. Aquí hago una nota al pie rapidísima. Felicidad normalmente es como esa parte más hedónica, más del bienestar, exacto, del placer y del bienestar del momento, ¿no? ¿Qué cosas te hacen feliz? Me hace sentir contento. Y la satisfacción vital tiene que ver más con un asunto como más evaluativo y reflexivo, ¿no? Que también, en todas las esferas que yo considero importantes en mi vida, que también estoy, que también me siento, que tan satisfecho estoy en un momento determinado. Entonces, él en este artículo que publica en 74, lo que encuentra es que cuando uno ve a nivel de país,
Al interior de los países, lo que encuentra es que a mayor ingreso, en efecto, va asociado, en términos generales, en promedio, un mayor nivel de satisfacción con la vida. Es esperable, ¿no? O por lo menos se esperaba. Pero cuando uno ve comparaciones entre países, se encontró con que hay países que tienen el mismo nivel de ingreso en ocasiones, pero tienen distintos niveles de satisfacción con la vida. Yeah. O al revés, por ejemplo, ocurría que Estados Unidos tenía un nivel de ingreso mucho más alto que Nigeria, pero sus niveles de satisfacción con la vida agregados a nivel nacional eran idénticos. Entonces, un poco él, digamos, plantea esta paradoja y ahí se abre una ruta de investigación, la verdad, muy amplia. Y después, la verdad es que el tema, en el ámbito de cambiamiento, el universo de estudios se ha crecido exponencialmente, yo diría, sobre todo a raíz de la década de los 90, y que va de la mano con esta inquietud de digamos, la obsesión con el medir y buscar el crecimiento económico de los países y seguir en la métrica del PIB, del Producto Interno Bruto, como la principal que nos va a decir cuál es el progreso de las naciones, nos está dejando fuera muchas cosas, ¿no? Hay una frase, y con eso termino, que es conocidísima en el sector digamos, de los quienes estudian pues el bienestar subjetivo, la felicidad, que es de Robert Kennedy. Cuando Robert Kennedy, si mal no recuerdo, creo que ya había fallecido su hermano, el expresidente Kennedy, y en un discurso en una universidad dice, digamos, en nuestros países, en nuestro país le damos seguimiento por medio del crecimiento económico a un montonal de cosas, ¿no? Pero eso deja fuera el placer que sentimos, por ejemplo, ver crecer a nuestros hijos y ver cómo aprenden. Deja fuera los cuidados que necesitamos darles a nuestros abuelos o adultos mayores porque requieren de nosotros. Deja fuera la convivencia que podemos tener con un sinfín de personas, amigos, etc. Y al final concluye: esta obsesión con esta forma de entender el crecimiento, el progreso, deja fuera todo aquello que realmente nos importa. Es importante, ¿no? Que nos resulta importante. Entonces, un poco de ahí, digamos, también, esa es una preocupación que ha estado presente en los últimos 30 años y de ahí se ha anclado también esta idea de estudiar este tema. Y que supongo, digo, yo no conozco, pero que va como agregado o vinculado con otros valores, ¿no? El tema del medio ambiente, por ejemplo, de la inclusión. O sea, creo que eso, y aquí, digamos, conectarlo me llama mucho la atención, y también parte de lo que queríamos platicar contigo era esta vinculación que hay entre el concepto y el gobierno actual, que ya lo apuntabas al inicio, ¿no? Que tiene que ver con gobiernos mucho más humanistas, ¿no? Donde no necesariamente, como dices, es esta visión de progreso clásica, sino que consideran otros variables y factores. Y yo te preguntaría, ¿no? ¿Por qué justamente el bienestar, la idea del bienestar como criterio, ¿no? Ya desde una perspectiva de política pública, de administración pública, incluso de la conducción, ¿no? Del gobierno o de las políticas públicas, hoy está tan vinculado a la... O sea, ¿de dónde nace? ¿Como qué vasos comunicantes encuentras tú ahí? Primero desde la parte teórica y después le entramos, si quieres, al discurso, que creo que también es interesante, ¿no? Yo incluso veo que es muy clara la relación entre la parte más, digamos, conceptual, teórica, y la parte del contexto político. Yo creo que van completamente, digamos, vinculados, van de la mano. Yo creo que de donde viene en parte esa preocupación es... yo creo que durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un enorme éxito en un modelo particular a nivel global, un modelo particular de desarrollo, digamos, de fomento a la industrialización, al desarrollo, a que lo primero que tenía que resolver las sociedades, y por lo tanto impulsar los gobiernos, es garantizar condiciones materiales suficientes a toda la población, ¿no? Y eso suponía, por ejemplo, entre otras cosas, que todos tuvieran, y esto me estoy remontando quizá a los 50, 60, que todos tuvieran una casa, un refrigerador, un horno, un auto,
es un modelo muy americano, si tú quieres, ¿no? De idea de desarrollo y de crecimiento. Pero la verdad es que es un modelo que se replicó en muchos países, sobre todo en Occidente, pero también no solamente hay que ver cómo evoluciona y cómo ha crecido China y cuáles son el tipo de inquietudes que también hay en aquel lado en términos de acceso a ciertos satisfactores. Pero paulatinamente el modelo ha ido haciendo agua. Claro, y vemos que no está vienen muchos, da síntomas, ¿no? De un malestar. Y tú lo decías hace un momento, el tema medioambiental. Es un claro indicio, una clara evidencia de que no ha funcionado este modelo, digamos, de crecimiento sin límites, que ha sido el modelo económico, con además pésimas esquemas de distribución, sino de concentración del ingreso. Y en ese contexto donde ha surgido inquietudes respecto a ver la idea de progreso y la idea de desarrollo con otra mirada. Y es ahí donde también ha entrado esta preocupación sobre, oigan, deberíamos también de ponerle atención a qué es lo que le importa a la gente y qué es lo que la hace feliz. E incluso ir a preguntarles a ellos, ¿no? En México, hay que decir que se ha comenzado a medir, o se comenzó a medir el bienestar subjetivo. El INEGI lo hace desde el 2012. Fue el primer ejercicio piloto que hizo de medición. México es uno de los relativamente pocos países en el mundo que lo mide. Y lo mide a partir de las recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es uno de esos think tanks globales que se propuso justamente ampliar la idea del bienestar y medirlo a partir de otros referentes, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que también, bueno, y México empezó desde aquella época, desde 2013, cada 3 meses se publican resultados de un módulo, digamos, pequeño de la encuesta, y ha habido otros ejercicios, uno vinculado con el uso del tiempo, o sea, bienestar subjetivo y uso del tiempo. El INEGI lo llama bienestar autorreportado. Y yo te diría también que hubo como nuevo impulso a estas discusiones a raíz de la crisis del 2008-2009. La crisis económica. Exacto. La de Estados Unidos, pero que en realidad afectó buena parte de Europa. Fue global, digamos. Exacto. Y después tuvo sus consecuencias o efectos en otros países. Pero yo creo que hizo clic esta idea de esa lógica de excesivo consumo, de excesivo crecimiento sin límites, nos va a llevar a la perdición. Entonces necesitamos entrarle a otro tipo de discusiones más fuerte y más claramente, ¿no? Yo creo que, digamos, de ahí, ese es como los distintos momentos en los que ha ido avanzando esta discusión, ¿no? Y por último, dado que lo mencionabas, para entrar un poquito, seguramente más adelante lo veremos, pero la parte más discursiva, o incluso yo te diría incluso demagógica, del uso del concepto de felicidad. La verdad es que el presidente López Obrador anunció, creo que fue en el 2019 o 2020, que él haría una propuesta sobre cómo medir el desarrollo y el progreso del país a partir de la felicidad. Pero se quedó en una declaración de la mañanera. O sea, no ha pasado. Nada, no sabemos nada. No sabemos ni siquiera por qué no profundizó en ese tema. Es muy probable que algunos de sus personas más cercanas le hayan dicho, hay otras prioridades, no nos distraigamos con ese tema. Y yo creo que se perdió una muy buena oportunidad si es que se hubiera hecho bien. Pongo un ejemplo. Creo que arrancó en el 2008 justamente en Inglaterra, en el Reino Unido, se hizo una discusión con el entonces presidente Cameron. Tristemente recordado además porque fue el que con el fin de garantizar su permanencia como primer ministro, convocó a consulta que trajo como consecuencia el Brexit, claro. La consulta para preguntar a la ciudadanía si querían o no mantenerse dentro de la Unión Europea. Hoy parece que se están arrepintiendo. Totalmente arrepentidos. Fue un error garrafal. Pero él mismo fue quien propuso también que se discutiera qué es lo que le importa a la gente y que comenzara a medirse más seriamente y eventualmente a que se usara en la política pública las métricas relacionadas con el bienestar subjetivo, con la
la felicidad, con lo que le importa a la gente. Entonces tienen un sistema muy robusto, iniciaron un sistema muy robusto para hacer esta medición. Y hacerlo avanzar, ¿no? Exactamente. Incluso me parece que la oficina que es como el equivalente a la tesorería, a la Secretaría de Hacienda, o una de las oficinas dentro de la Secretaría de Hacienda, utiliza ya estos indicadores para tratar de entender cuál es la efectividad de varias de las políticas públicas e incluso que impacten en el presupuesto. No es que determine el presupuesto, pero está comenzando a utilizarse ya. Entonces, ahí hay un ejemplo, creo que se hubiera aprovechado, que pudo haberse, si no emulado completamente, pero utilizado como referencia, inspiración para poder hacer un ejercicio similar en México. En fin, bueno, y otro uso demagógico, yo diría, es el caso de Venezuela. Maduro creó la subsecretaría de la felicidad del pueblo, que pues la verdad es que no tiene otro objetivo sino decir: a mí me preocupa mucho la felicidad, ¿no? ¿Qué hace? Pues quién sabe qué hace esa secretaría, ¿no? Pero fue más un recurso. Y empieza, ¿no? Yo creo que parte, al final, este concepto, esta visión, que es una visión, sí abraza ciertos valores, ciertas agendas, ciertas preocupaciones. Y en ese sentido, ¿cómo ves que se pudiera conectar esta visión con la agenda de la 4T? O sea, sí ves que hay una concordancia. Digo, la práctica de pronto pues nos dice otra cosa, ¿no? O sea, hemos visto declaraciones como la que mencionabas, o sea, que además es muy complejo ya eso, instrumentarlo, claro, instrumentarlo, que corra y luego que corra bien, ¿no? Pero digamos, al menos en esta parte teórica, tú sí encuentras esta concordancia entre la agenda y el discurso de la 4T con esta visión de bienestar. Fíjate, tú hace un rato utilizaste una palabra clave que es la visión humanista que hay detrás del estudio y de la comprensión y del uso de las métricas y del enfoque del bienestar subjetivo. Y tienes toda la razón, es profundamente humanista. Y uno pensaría, por tanto, que si en efecto, discursivamente, este es un gobierno también que apela y que nos dice todos los días que es muy humanista y que le preocupan mucho, aterrizar esa visión en el ejercicio de gobierno, pues uno pensaría, está, para utilizar una expresión también tristemente célebre, pues como anillo al dedo, ¿no? Hay perfectamente un match, una coincidencia, digamos, en preocupaciones. Pero fuera de esa preocupación y fuera de que el presidente ha reiterado una y otra ocasión que lo importante es alcanzar la felicidad del pueblo, se ha quedado exclusivamente ahí. Yo creo que para que el uso de del enfoque del bienestar subjetivo o de esta idea del utilizar las herramientas y las métricas que nos hablan del estado de felicidad de la ciudadanía, que se utilicen en la política pública, eso que parece muy light o muy, ligero, tiene en el fondo, en el subsuelo, un trabajo técnico bastante complejo. Y uno solo tiene que ver cómo lo han hecho y la forma muy incremental y muy cuidadosa que lo han hecho muchos otros países, pero consistente, para entender que en efecto requiere de atenderlo con cuidado. Yo creo que, para empezar, y eso yo defiendo esa idea y creo que es importante dejarla en claro, yo creo que no es posible que las métricas de bienestar subjetivo sustituyan a otras. Okay. Es necesario que sean complementarias, que ayuden a entender cuál es el impacto de cierta política, de cierto programa, en muchas variables, incluida esa. Y ver como al detalle fino, porque si uno ve los grandes promedios, pues sí nos hablan de cómo se mueve en el tiempo, por ejemplo, el nivel de satisfacción vital de las personas o de su balance afectivo o su nivel de felicidad. En México, por ejemplo, hablabas, ¿no? Que el INEGI ha empezado a medir, empieza a haber estudios. Por ejemplo, ¿qué nos dice todo eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se reporta? O sea,
somos un país feliz, ¿no? Porque además digo, ahorita vamos a entrar a esta asociación entre bienestar y felicidad, pero me llama mucho la atención, o sea, que lo que tú has estudiado, ¿qué nos dice de esta correlación, si es que existe, ¿no? Mira, los datos que ofrece el INEGI, que tiene ya una serie histórica muy grande y larga, creo que ya va más de 10 años, poquito más de 10 años. Si uno ve el dato promedio de satisfacción con la vida, que las personas se les pregunta a usted qué está satisfecho, se encuentra con su vida, uno lo que tendría que concluir es la sociedad mexicana está profundamente satisfecha. En una escala que va del 0 al 10, el promedio trimestre tras trimestre se encuentra en alrededor de 8 puntos. Creo que lo menos que hemos alcanzado es como 7.9, si me parece 7.8 en algún momento. Hubo un momento en enero del 2000, me parece que fue enero del 2017, cuando fue el tema del gasolinazo, que pronto había aquellas filas enormes porque había escasez y, en fin, una serie la decisión que tomó el gobierno de incrementar las gasolinas y, en fin, seguramente cuando son impuestos se reportarán también situaciones. Pero recuerdo muy bien ese dato porque en esa fecha, en esa ocasión, el nivel de satisfacción con la vida y felicidad cayó de manera muy importante. Y después, y es otro dato importante, en la medición me parece que fue julio del 2018, poco después de la elección de López Obrador, el nivel de satisfacción subió también de manera muy sensible. Después se estabilizó y bajó un poquito y regresó, digamos, a sus niveles, pero hubo un crecimiento significativo. Entonces, con eso también te quiero decir que es sensible. Claro, la métrica a lo que está sucediendo en el contexto. O sea, no es que la felicidad va por allá y lo que está pasando en el país va por otro lado. No, hay un reflejo, por supuesto. Entonces, uno concluiría que sí, la gente está muy feliz con su vida a partir de ese indicador. Pero hay otra cosa que se llama bienestar por dominios. Entonces, lo que le hace el INEGI es preguntarle qué tan satisfecho está con los logros en su vida, con su trabajo, con su tiempo libre, con su casa, con el país en el que vive, con la ciudad en la que está, claro, con la seguridad ciudadana. Y que supongo, tiene que ver más con entornos urbanos, ¿no? ¿O es igual? Hay algunos que sí. Por ejemplo, qué tan satisfecho está con la ciudad en la que se encuentra. Pero el resto, la verdad es que perfectamente aplican para ámbitos urbanos y rurales. Incluso ofrece el INEGI resultados también desagregados por el ámbito rural y urbano en algunas de sus métricas. Entonces, perfectamente, digamos, se puede encontrar. Claro, la respuesta sí hay diferencias. Uno puede encontrar diferencias entre la parte urbana y resultados del ámbito urbano y el ámbito rural. Y entonces un par de cosas interesantes en ese análisis, digamos, por dimensiones o por dominios de vida. Uno lo que encuentra es que normalmente la gente también dice estar, el promedio, muy contenta con sus logros de su vida, o con su casa, o con, digamos, lo que hace cotidianamente, con su familia, sobre todo con su familia, son de los niveles más altos, con sus amigos. La gente dice, estoy súper satisfecha, ¿no? Otra vez, niveles de 8 o superiores. Pero conforme uno se le pregunta, por ejemplo, qué tan satisfecho está con su ciudad, y luego se le pregunta qué tan satisfecho está con el estado en el que vive, o sea, la entidad federativa, pues, baja respecto de ciudad, y se le pregunta qué tan satisfecho está con el país, también baja de nueva cuenta. La métrica que está siempre por la calle, y no es una sorpresa, tampoco sería extraordinario lo contrario, es seguridad ciudadana. La satisfacción de la gente con la seguridad ciudadana siempre ha sido el dato más bajo. Se ha mantenido por niveles entre 4 y 5 puntos en la escala de 0 al 10. Reprobados, ¿no? Entonces pasan estas dos dimensiones. Cuando, digamos, la gente está como muy satisfecha y muestra una gran felicidad con su círculo más íntimo. Su familia y sus amigos. No tanto con el vecindario o con los vecinos, pues, que están en el edificio o en la comunidad donde está. Pero
pero conforme se va alejando la esfera, digamos, de interacción, el nivel de satisfacción va disminuyendo. No hay mucha satisfacción con el país, pero digamos tampoco es despreciable. Y el otro tema es que en términos de seguridad también refleja que la gente no está satisfecha. En fin, el INEGI también mide balance afectivo, que es como una relación entre las experiencias de emociones positivas, estar alegre, estar satisfecho, estar tranquilo, y experiencias negativas, es estar ansioso, estar triste, etcétera. Entonces hace una resta, digamos, entre esas dos y arroja un dato. Suelen ser también consistentemente altos. Ahí es muy probable que en parte la explicación sea un poco digamos, la forma de ser o aspectos culturales de la mexicanidad, ¿no? Exacto. Y de esta idea de ser hechos para adelante, o de que con que estemos juntos en la familia o con amigos, con eso las otras cosas se van a resolver. Es posible que ahí esté impactando en la métrica, que sería diferente en otros países donde no tiene tanto peso, ¿no? Oye, y de estas estrategias que decías, ¿no? De cómo pues justamente podemos impactar o que siguen los gobiernos y hacen los gobiernos para impulsar esta felicidad o esta idea de bienestar. ¿Qué has encontrado ahí, por ejemplo? O sea, ¿qué acciones de gobierno, digamos, a la gente le ayudan o motivan o hacen subir estos índices de los que ya hablabas? Mira, hay cosas muy puntuales, ¿no? No hay grandes políticas, por lo menos en la experiencia en otros países, pero sí hay cosas muy puntuales que después, cuando se van agregando, sí pueden tener un impacto, por ejemplo, en el ámbito presupuestal. En el ámbito de la ciudad, para dar algunos ejemplos, como el que tú mencionabas ahora, se ha encontrado que ahí en zonas, en perímetros donde la ciudadanía tiene más acceso a áreas verdes, los niveles de felicidad y satisfacción aumentan. Entonces, ahí hay clarísimo un espacio para, digamos, de política pública. En temas de movilidad, una de las cosas que afectan más la felicidad de las personas es los larguísimos trayectos de viabilidad, ¿no? Supongo, de movilidad. Exactamente. Si tardo 1 hora o 2 horas, por supuesto, mucho más, o si es un trayecto muy complicado para poder llegar a mi trabajo todos los días y le tengo que invertir mucho tiempo y además estoy sujeto a ciertos riesgos, baja muchísimo también la satisfacción de las personas comparado con quienes no están en esa situación. Entonces, el tema de movilidad puede también impactar de manera muy importante. Lo decía antes, el tema de seguridad es otro ámbito de la política pública donde es clarísimo que va a tener un impacto positivo en el nivel de felicidad de las personas, porque además garantiza la posibilidad de que haya disfrute de otras cosas. Claro, ¿no? Claro. Poder salir a la calle. Exacto. A cierta hora del día, ¿no? Que los hijos puedan salir a jugar, andar en bicicleta sin la preocupación de que algo les pueda pasar. Entonces, hay ese tipo de cosas como muy concretas, muy específicas, que se ha encontrado que pueden hacer diferencia y que tienen implicaciones de política pública. Oye, y en ese sentido los mexicanos que también estamos, digo, sé que a lo mejor no somos los más felices y sobre todo que me hace pues sí, un contraste, ¿no? Porque la realidad que vivimos como país es difícil, es dura por muchas situaciones, yo diría que del mundo, pero digamos en México tenemos un contexto de violencia, de inseguridad, de pocas oportunidades, o sea, y que no es propio de este gobierno, digamos, claro. Ha sido alguna constante, ¿no? Pero por ejemplo ahí me llama la atención que hay una percepción como de mayor felicidad. Yo no sé si sea por esta idiosincrasia de la que hablabas o forma de ser el mexicano, pero que somos felices, estamos contentos. Fíjate que en el contexto internacional, México está ubicado por ahí del lugar, me parece cerca del lugar 40, una cosa así. Esto es a partir de una encuesta, lo estoy tomando como referencia una encuesta que hace Gallup y que se publica cada año en un reporte que se llama así, Reporte Mundial de la Felicidad. Y ahí lo que se ha encontrado es que México, en el contexto de América Latina, por ejemplo, tampoco está en los primeros lugares. Está antes países como Uruguay sí, o Costa Rica. Incluso países como Chile también han mostrado en algunas ocasiones niveles más altos. Los países que están hasta arriba, y eso
desde el 2012 me parece que se empieza a producir este reporte, siempre han estado ahí, son los escandinavos. Noruega, Finlandia, Dinamarca. Suiza después aparece también por ahí. Pero por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tampoco están en los primeros 10 lugares, están mucho más abajo. Entonces, cuando uno ve el conjunto, uno lo que encuentra es que en efecto son consistentes ciertos patrones. En esos países escandinavos, el estado de bienestar ha logrado garantizar condiciones de vida que le permiten a la gente disfrutar de su vida, ¿no? Y también hay una suerte de cultura en ocasiones que no está obsesionada con la adquisición de productos materiales, sino también de darle un balance, ¿no? A las actividades, por un lado de, digamos, individuales en términos de autocuidado, pero también de disfrute. Las actividades sociales se vuelven también muy importantes y por supuesto están garantizadas las condiciones materiales, ¿no? Y si uno va al final de la lista, uno se encuentra Afganistán, se encuentra a países afectados por la violencia y el conflicto, ¿no? Eso también nos dice que en efecto el indicador está reflejando que ahí donde hay guerra, ahí donde se atropellan los derechos humanos, es imposible que la gente piense siquiera en la felicidad, ¿no? Entonces México está más o menos ubicado ahí. Tienes razón, hay esta sensación de que México sí está en los primeros lugares. No es cierto, está más bien ahí, digamos, está quizá dentro de los primeros 50, pero no somos el más feliz tampoco. Y en América Latina no lo somos. ¿Y ha cambiado eso en los últimos años? Fíjate que sí, hubo un brinco importante, me parece que fue en el año pasado respecto al anterior, aunque también pudo haber sido la pandemia, donde hubo una caída significativa en la posición que tuvo México. Pues bueno, vamos a ver. Hay que ver el próximo año cómo llega. Medirlo. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Yo creo que es un concepto que vale muchísimo la pena y felicidades por el libro y por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y encantado de platicar sobre estos temas con ustedes.